Yes, testing. What, 2 minutes? Bienvenidos en esta tarde, hermanos. Gustan ponerse de pie. Vamos a dar comienzo. Los que nos están viendo por medio de Facebook, el Señor te guarde, te bendiga. Que seas lleno ahora del gozo, de la salvación que el Señor te da. El Señor nos da gozo, no como el mundo lo da, nos da su paz, también como el mundo no puede. El Señor nos da su paz, su gozo, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te alabamos en esta tarde, te bendecimos, Señor. Tú eres el gozo de nuestra alma, que fluye a todo nuestro ser como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Dilo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay poder, poder sin igual en Jesús y en mi Dios. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él derramó. Hay poder, poder sin igual en Jesús y en mi Dios. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él derramó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay poder, poder sin igual en Jesús y en mi Dios. Hay poder, poder sin igual en la sangre que Él derramó. Hay salud, salud, salud sin igual, salud en Jesús y en mi Dios. Hay salud, salud sin igual, salud en la sangre
la sangre que Él vertió. Amén. Así lo es. ¿Sabes? El nombre de Jesús o Yeshua significa que trae salvación. Y no nada más el nombre salvación, Él es la salvación. Así como Él es la salvación, Él también es sanador. Hoy estuve pensando en esto. ¿Sabes? Si tú le pides sanidad, y los que nos están viendo a través de Facebook, si tú necesitas sanidad en tu vida, dile: Señor Jesús, ven a mí, reposa en mí, porque tú eres mi sanidad. Si tú le estás pidiendo a Él, pide más de Él. Él es el que te sana, Él es sanidad. ¿Qué haríamos sin el Señor? En Juan 15:5 dice: sin mí nada podéis hacer. Pensando en esto, te das cuenta que tu vida, hasta el día de hoy, el Señor, ¿dónde te ha traído? Tal vez has podido cruzar desiertos, pero en todo esto puedes decir: hasta aquí el Señor ha sido fiel. ¿Y qué seríamos de nosotros si el Señor no se hubiera fijado en nosotros? Porque su palabra dice que Él nos amó a nosotros primero. Y si tú respondes a ese amor, podrás tener gratitud en tu corazón de tremenda salvación con la que Él te ha provisto. ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sublime gracia que nos ha salvado, que nos ha perdonado el Señor. No menospreciéis pues la gracia del Señor, porque en Él, cuando haya oportuno socorro, puedes correr y obtener de su gracia.
Podemos pues presentarnos ante el trono del Señor con confianza. Y llénalo ahora. Llena ese trono del Señor de tu alabanza, de tu adoración, de tu desesperación y tu llanto por Él. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tú eres Señor de mi vida. Tú eres Señor de mi hogar, de mi familia. Tú eres Señor de mi trabajo. Tú bendices mi entrada y mi salida. Señor, yo te proclamo Rey y Señor de mi vida. Aleluya. Amén. ¿Cómo está el pueblo del Señor en esta noche? Bendecido, qué lindo el Señor. Bueno, pueden tomar su lugar y wow, qué linda asistencia tenemos hoy para el comienzo de la clase del libro del Apocalipsis. Y queremos dar la más cordial bienvenida a aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Gracias por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar. Puede ser que estés ahí en tu casa, en tu cuarto, mira, donde quiera que estás, que la bendición del Señor te alcance ahí en donde estás. Bueno, en esta noche vamos a hacer algo. Si tienes ahí tu teléfono, mira, tienes un smartphone como este
y tienes ahí acceso a lo que es el Facebook, te voy a invitar que seas tan amable, me eches la mano con algo. Ahí en Facebook seguramente vas a ver el muro de la iglesia, ahí donde dice share, después por favor dale a share para así entonces nosotros poder conectar con nuestros hermanos, amigos, ¿verdad? Porque mire, esta clase que vamos a estar comenzando hoy, que es acerca del libro del Apocalipsis, qué mejor momento para hablar de este tema, ¿verdad? Y queremos que toda la iglesia pues podamos recibir estas clases. De igual manera, aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través del Facebook Live, vamos a sacarle mucho provecho a eso. Seguramente lo sugieres, te entregaron la hoja de la clase de hoy. ¿Quién no tiene la hoja de la clase de hoy? Estamos dando material para la clase de esta noche. Y lo otro también, estamos dando un papelito pequeñito con los días de clase. Los días de clase, escuche bien, y si tienes ahí un papelito chiquito, quiero que lo revises conmigo en este momento, porque los días de clase van a ser todos los miércoles de este mes de octubre, ¿ok? Comenzando hoy, que es día 7, 14, 21 y 28 de octubre a las 7 de la noche. Ahora, estos módulos son de un mes, pero dado el caso que el tema del Apocalipsis es primeramente es largo, es un poco complejo, seríamos un poco irresponsables quererlo darlo todo en 4 noches. Así que lo que estamos haciendo es extendiendo 2 miércoles más en el mes de noviembre, pero escúcheme bien ahora. Lo vamos a estar dando las clases el segundo y el tercer miércoles de noviembre. El primer miércoles de noviembre no va a haber clases. Ese día vamos a dar de descanso. Y lo estamos haciendo así, de compartir mi sentir con los hermanos ancianos. Ese es el día después de las elecciones. Y usted sabe cómo está el ambiente político, puede hasta desatarse una crisis constitucional. Así que vamos a estar orando, ¿verdad? Para que no se dé nada, pero queremos que todo el mundo pueda estar resguardado en sus casas ese día, ¿verdad? Y entonces ya venir con toda la fuerza el día 11. Así que todo el mes de octubre tenemos clases, ¿verdad? Y ustedes ya son candidatos para recibir su certificado. Así que, wow, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces les pido que por favor hagan todo lo posible, hagan lo imposible para estar aquí en todas las clases. Mire, si usted tiene cosas ahí pendientes, trate de ponerla para otro día, ¿verdad? Por favor, es bueno, es importante podernos nutrir acerca de estos temas. Siempre me están pidiendo pues estos temas pues, la congregación, ¿verdad? Pues aquí se los estamos dando. Así que véngase pues todos los miércoles que estemos dando estas clases para un buen aprovechamiento y de igual manera para que usted pueda obtener su certificado. Así que después que demos la clase esta noche, vamos a dar otros anuncios. Así que por ahora, si ya me ayudaste con el asunto de darle a share, estamos listos para comenzar. Y veo por aquí, Dios te bendiga, la hermana de Heidi, ¿cierto? Dios te bendiga. Estamos orando por tu familia, por tu mamá. ¿Qué tal si en esta hora me acompañas? Todos nos acompañamos a orar a la familia Morales Enamorado. Era la mamá de Heidi, y su hermana que está aquí. Su mamá está en intensivo allá en Guatemala. Hemos estado orando y creemos que Dios puede hacer su obra. Amén. Creemos, ¿verdad?, de que Dios es un Dios poderoso. Amén. Y eso no lo va a cambiar en nada. Así que vamos a orar en esta hora. Y los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live, si nos pueden acompañar, tenemos una necesidad de una mamá de un miembro de nuestra congregación que en esta hora necesita la oración para que el Señor intervenga en su salud. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia, Padre Santo. Padre Santo, entendiendo, sabiendo, teniendo la convicción, Señor, que tú eres nuestro oportuno socorro, Señor, en medio de todas nuestras tribulaciones. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas, Padre Santo, con la mamá, Señor, de nuestra hermana Heidi, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, le des alivio, Señor, que tú la levantes, Señor, en esta hora, Señor.
Reprendemos, Padre Santo, todo ataque del enemigo, Padre Santo, en su salud, Señor. Hablamos, Señor, Padre Santo, a todo su cuerpo, Señor, todos sus órganos vitales en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Señor, Padre Santo, porque tú la vas a levantar, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, ya te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Un aplauso por la victoria en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ánimo, hermana. Amén. Ánimo. Amén. Bueno, estamos listos para comenzar la clase del Apocalipsis. Mire, damos gracias a Dios por nuestra hermana Roxana que dio la clase acerca pues de las sectas, ¿verdad? Fue una clase excepcional. Y ahora nuevamente va a estar dando la clase del Apocalipsis. Así que, ¿qué tal si recibimos con un fuerte aplauso a la maestra Roxana? Buenas noches. Bienvenidos, hermanos, a esta nueva clase. Gracias por hacer un espacio en su agenda, poder estar aquí con nosotros. Va a ser, yo creo, de mucha bendición. Ha estado siendo de bendición para mi vida todo el tiempo que he estado leyendo. Es un tema, como el pastor dijo, bastante complejo. Ayer me la pasé todo el día en la computadora, hoy en la mañana, toda la mañana en la computadora, tratando de absorber lo mayor posible para poder compartirlo con ustedes. Me gustó cómo empezó nuestra pastora su clase hace 2 semanas. Ella empezó con una advertencia. Dije, voy a empezar yo también con una advertencia. Así que la advertencia que tengo el día de hoy es que los puntos de vista de este libro no son infalibles. Lo único infalible es la Biblia. Este libro está basado en la Biblia, mas sin embargo tiene punto de vista humano. Vamos nosotros a estudiar este libro, pero no quiere decir que todos los puntos de vista que vamos a ver tal vez concuerden con su manera de pensar. Lo que sí puedo decirle es de que es un conjunto de autores, un conjunto de maestros dedicados al estudio de la Biblia, y ellos se han puesto de acuerdo y han puesto las mejores opiniones, lo más acertado para ellos, y lo han puesto aquí en este libro. Ahora, Dios guarda algunos secretos hasta el fin de los siglos. Si nosotros leemos Deuteronomio 29:29, nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que no es sabio hacer alarde de cosas que aún no podemos ver claramente. Sin embargo, en este estudio declaramos lo que a nosotros, estas son palabras de los autores, lo que a nosotros nos parece el mejor punto de vista. Vamos a estar viendo muchos puntos de vista acerca de este libro. El punto de vista que yo voy a tomar de acuerdo al libro posiblemente no es el punto de vista que usted tiene, o usted ha escuchado que alguien más tiene otro punto de vista. También vamos a aprender qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontramos con alguien más que tiene un punto de vista diferente al nuestro. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, muchas alegorías a las cuales nosotros queremos interpretarlas todas. Queremos saber fechas, queremos saber personajes, queremos saber quién es, en qué punto de la historia. Pero esto no es lo más importante en el libro de Apocalipsis. Lo más importante es que fue un libro que Dios dio al apóstol Juan, que él inspiró, pero que fue para nosotros, para su pueblo, para que nosotros podamos llegar a un punto en que podamos estar listos para los acontecimientos que van a suceder en lo que nos habla este libro. Entonces, este libro habla mucho acerca del arrepentimiento. Y muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento solamente es para los que están en el mundo,
que el arrepentimiento es para aquel que no viene a la iglesia, que nosotros no necesitamos arrepentimiento. Mas, sin embargo, el apóstol Juan enfatiza que el arrepentimiento también es para los creyentes. Así que a lo largo de este libro, aparte de ir aprendiendo significados, aparte de ir aprendiendo qué es lo que quiso decir a nuestro Señor Jesús en estas palabras, también es un libro que nos va a ayudar en la autorreflexión. Nosotros vamos a irnos analizando y vamos a ir viendo si tal vez yo aún no estoy listo, si tal vez yo reconozco alguna falla en mi vida y puedo tener tiempo a arrepentirme y a ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. La gracia de Dios es suficiente para cada pecado y para cada prueba, pero debemos escoger entre aceptar y rechazar su gracia. Dios no nos salvará sin nuestra cooperación. Él solamente salva a aquellos y únicamente a aquellos que escuchan y obedecen al Espíritu. Así que vamos a ir viendo cuando nosotros analicemos los mensajes a las 7 iglesias. Esos mensajes también son para nosotros y nos va a dar tiempo de reflexionar en nuestras vidas. Siguiente, por favor. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipsis, y esta palabra significa descubrir o revelar. Es decir, retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. Apocalipsis quita el velo en 2 sentidos. Primero, nos revela a Cristo en su gloria, y segundo, aparta el velo que oculta los acontecimientos futuros. Así que Apocalipsis no solamente es un libro que habla acerca de eventos futuros, sino también, si nosotros lo analizamos, nosotros vamos a poder ver la personalidad de Jesús en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una combinación de 3 formas de escritura. Ok, gracias. La primera forma es apocalíptica. Esta forma de escrito usa visiones y símbolos para revelar el futuro. Otros escritos y ejemplos de libros apocalípticos son el libro que también se encuentra en la Biblia, el libro de Ezequiel, Daniel y Zacarías. Nosotros vemos por ejemplo, el libro de Daniel, cuando habla de una gran imagen y cómo se va destrozando poco a poco. Vemos en otros libros carros de fuego. Estas son formas de escribir apocalípticas en la que se usan visiones y símbolos, y el libro de Apocalipsis está lleno de todos estos simbolismos que vamos en un momento a ver unos cuadros en donde vamos a explicar uno por uno estos símbolos. La segunda forma en que se escribe es la forma profética. Los escritos proféticos dan la palabra de Dios que se refiere al presente y al futuro, y estos en general tienen menos visiones y símbolos que los apocalípticos. Ejemplos son los libros de los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos, el apóstol Juan empieza a hablar en el Apocalipsis a las iglesias en ese momento. Él está hablando en el presente y después cambia a hablar a lo que viene al futuro. Esta es una forma de escribir profética. La tercera forma es en carta. Juan escribió Apocalipsis como una carta a las 7 iglesias. Otros ejemplos de cartas en la Biblia son las escritas por Pablo y Pedro. Ahora, lo que Apocalipsis es en sí, se mandó a las 7 iglesias. Las 7 iglesias recibieron lo mismo. Así como usted tiene ahorita en su mano un resumen del libro de Apocalipsis y cada uno de ustedes tiene el mismo resumen, así estas cartas, este libro fue toda una carta completa que él envió a todas las 7 iglesias. Así que la iglesia de Éfeso también supo lo que se le escribió a Esmirna y así sucesivamente. Siguiente, por favor. El autor de Apocalipsis es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, y lo escribió alrededor del año 95 después de Cristo.
Si usted ve la imagen, esa es una foto verídica real del momento en que Juan estaba en la isla de Patmos. Ve que está con cabello blanco, ya era un hombre anciano, había pasado por muchas aflicciones antes de haber él estado ahí. Lo trataron de quemar vivo y después fue exiliado a esa isla. Siguiente. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Esta isla era un lugar al cual el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Él fue tratado, un siervo de Dios, fue tratado como un criminal y fue exiliado a esta isla. El emperador romano Domiciano exilió a Juan en esta isla por 2 razones. La primera fue que él se negó a adorar al César y la segunda fue predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Dígame dónde ve usted un delito o un crimen que él haya matado, que él haya robado, que él haya hecho algo que mereciera que haya sido a su edad ser exiliado a esa isla. Pero él no dobló sus rodillas ante un humano y por eso él fue enviado a esta isla. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un mapa de la localización de las iglesias. Podemos ver la isla de Patmos y después empezamos a ver de abajo hacia arriba la iglesia de Éfeso y da toda la vuelta, y es el orden en el que están escritas las cartas. Así que usted se puede dar una idea de la localización de estas 7 iglesias. Apocalipsis contiene 2 temas principales. El primer tema de Apocalipsis es sobre el regreso de Jesús para triunfar sobre todo mal. Tal vez a muchos de nosotros nos da a veces miedo el leer el libro de Apocalipsis por todo lo que leemos ahí, todo lo que va a suceder. Mas sin embargo es un libro de victoria, porque el final del libro nos dice que Jesús triunfa sobre todo el mal que va a acontecer. Él ya tiene declarado la victoria. No es un videojuego que nosotros vamos a ver si ganamos o no ganamos. Es que ya tenemos la victoria, ya ha sido declarada que la ganancia está de nuestro lado. Él ya venció. El segundo tema se refiere a que solamente los creyentes vencedores heredarán el reino. Note usted que solamente los creyentes vencedores, no simplemente los creyentes, sino los vencedores. ¿Cómo vencen los creyentes? Vencemos oyendo y obedeciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vencemos por la sangre del Cordero y por las palabras de nuestro testimonio, y al estar dispuestos aún a morir por nuestra fe. Siguiente, por favor. Aquí vemos un cuadro de todas las promesas que se le da a los vencedores. A la iglesia de Éfeso se le prometió: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Esmirna: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para Pérgamo: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. A la iglesia de Tiatira: al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. A Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para la iglesia de Filadelfia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Para la iglesia de Laodicea: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en todo lugar, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, fuimos leyendo estas promesas a los vencedores, a cada una de las iglesias. Ahora, hermano, yo quiero que usted las lea y las apropie para su vida, porque estas promesas son para usted también. No solamente fueron escritas para estas iglesias, sino que estas promesas fueron escritas para nosotros. Cada una de estas promesas es para nosotros si somos vencedores. Siguiente, por favor. Ok. Los personajes que vamos a ver a lo largo del libro de Apocalipsis, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entrando un poquito más en detalle acerca de todos estos personajes. Primero vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis lo revela de diferentes maneras, tales como uno semejante al Hijo del Hombre, el Cordero, el León, un hijo varón, el jinete sobre el caballo blanco, esto es en el capítulo 19, versículo 11. Y al que está sentado sobre el gran trono blanco. Cuando usted vea esos términos, se está refiriendo al Señor Jesús. También vemos a Dios el Padre, que es el que está sentado en el trono, y se hace referencia de él a través de la historia de Apocalipsis. Vemos al Espíritu Santo, se refiere a él como los 7 espíritus de Dios. Vemos al apóstol Juan, que es la persona que está escribiendo este libro, ve las visiones y nos narra o cuenta la historia. Se habla de las 7 iglesias. Jesús habla a estas iglesias en los capítulos 1 al 3 y ellas permanecen en el trasfondo por el resto de todo el libro. Él escribió a estas iglesias, pero también lo que representan estas iglesias. También vamos a ver a Satanás, y él es el enemigo principal en Apocalipsis y se refiere a él como el diablo, Satanás o como el dragón. Cuando hablemos del dragón, se está refiriendo a Satanás. Vamos a ver los 4 seres vivientes y estos pueden representar a toda la creación y aparecen frecuentemente. Los 24 ancianos pueden representar a todos los que Dios ha redimido. Los ángeles, ellos están activos a través de todo el libro de Apocalipsis. Uno le dio la revelación a Juan. Podemos ver que ellos adoran a Dios y al Cordero, declaran juicio, luchan en la batalla celestial y así consecutivamente los vamos a ir viendo en todo el libro. También vamos a ver a los 2 testigos. Estos llevan ropas negras y llaman a los pecadores a arrepentirse. Asimismo profetizan y declaran el juicio de Dios. Siguiente, por favor. Vamos a ver el anticristo y la bestia. El anticristo reina sobre la bestia, que es su reino. Esto lo vamos a estudiar con mucho detalle en, yo creo, unos 2, 3 miércoles más. A veces Juan se refiere al anticristo como a la bestia. Esto es porque un rey y su reino son uno. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 5 de estas cabezas estaban en el pasado. Y bueno, más adelante vamos a entrar en detalle y vamos a analizar cada una de las cabezas. El falso profeta. Esta persona representa al anticristo, así como el anticristo representa a Cristo. El anticristo, el profeta falso y Satanás forman la Trinidad profana. Nosotros vemos que Satanás es un imitador. Y así como existe la Trinidad en la que nosotros creemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también Satanás quiso crear su propia Trinidad y está representada por él mismo, por el anticristo y por el falso profeta. La ramera. Juan nos dice que la ramera es la ciudad capital del anticristo, donde él va a reinar. Esta ciudad representa el mundo y sus valores. Usted en casa puede analizar más detenidamente todo el resumen que está ahí en su cuadro sinóptico y puede tener una mayor idea de lo que estos personajes significan. La novia, como casi todos sabemos, la novia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hay muchos otros personajes como Jezabel, los jinetes sobre los caballos, la mujer, los mártires, reyes, comerciantes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos, los 144,000, los vamos a ir viendo conforme avancemos en el estudio. Siguiente, por favor.
Ahora, aparte de personajes, hay símbolos. Vamos a estudiar qué significan estos símbolos. Como ya les dije, usted puede en casa seguir repasando esto para que podamos tener una mayor idea. Cuando leamos el libro, nosotros en casa podamos identificar a qué se está refiriendo cada personaje o cada símbolo cuando estemos leyendo. Los 7 candeleros representan o significan las 7 iglesias. Las 7 estrellas representan 7 ángeles. La estrella de la mañana a Jesús. La llave de David es el poder de abrir y cerrar puertas. Las 7 lámparas es el séptuplo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Cordero representa a Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Los 7 ojos son el séptuplo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Los 4 caballos y sus jinetes representan la conquista, guerra, hambre y muerte. La estrella que cayó del cielo es un ángel, la mujer y el hijo varón, Israel y Cristo. El dragón escarlata, la serpiente antigua, es Satanás, el diablo. La tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles caídos. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que representa cuando leemos tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Son iguales a 1260 días, que también vamos a leer este término, que representan 3 años y medio. La bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el anticristo, que es el 8º rey y su reino. Vamos a ver 2 bestias, una que sube del mar y luego también una que sube de la tierra. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes y 7 reyes, que representan los 10 cuernos de la bestia. Son 10 reyes con la bestia, que es el anticristo. La bestia que sale de la tierra, aquí está otra bestia, este es el falso profeta, y no debemos confundir una con la otra. La gran ramera Babilonia, la grande, que está sentada en la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, es la gran ciudad que está sobre los 7 montes y reina sobre los reyes de la tierra. Las aguas sobre las cuales se sienta son los pueblos del mundo. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El jinete del caballo blanco, otra vez repito, al que se refiere en el capítulo 19, es Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. La raíz de David es Jesús. Estamos viviendo en los últimos días. Creo que esto se viene diciendo desde antes de mi generación. Cuando yo era pequeña, yo me acordaba que cuando iba a la iglesia decían, Jesús ya viene y Jesús ya viene. Y yo decía, tal vez no voy a llegar a estudiar o no voy a llegar a casarme o no voy a poder tener hijos porque Jesús ya viene. Pero creo que ahora sí podemos decir que nosotros estamos viviendo en los últimos días, porque no habíamos visto pasar tantas cosas como las que están sucediendo ahora, y están sucediendo, parece que al mismo tiempo, todas juntas, y están afectando no solamente una parte del mundo, sino están afectando al mundo entero. Y son señales que el Señor está mandando para que nosotros podamos estar listos. Dios quiere que nosotros podamos comprender todo lo que se acerca. Por un lado, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de maldiciones, difamación y blasfemia. Los sellos, trompetas y las copas describen un tiempo terrible de la ira y juicio de Dios. Durante los años de tribulación, los hombres, demonios y el mundo maldicen, difaman y blasfeman. Además, Apocalipsis 22:18 amenaza a cualquiera que le añada algo a esta profecía. Así que tenemos que ser bien cuidadosos cuando nosotros estamos leyendo, analizando, estudiando o enseñando este libro. Pero por otro lado, el libro de Apocalipsis también contiene varias bendiciones. No solamente tiene cosas malas, también tiene bendiciones. La siguiente tabla nos muestra algunas de estas. Siguiente, por favor. Y vamos a ver 7 bendiciones.
a lo largo de todo el libro. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 14:13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 16:15: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 19:9: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20:6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:7: bienaventurados el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Y Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Todas estas bienaventuranzas son para nosotros. Ahora, Apocalipsis no es un libro para estudiarlo solamente por curiosidad. Las bendiciones que podemos encontrar en Apocalipsis 1:3 y 22:7, que son la 1 y la número 6, son para los que obedecen y acatan el mensaje de Juan. Esto significa fundamentalmente someterse a Jesucristo, quien es la verdad y la persona principal del Apocalipsis. La persona principal del Apocalipsis no es el anticristo, no es Satanás, no es lo que va a suceder en el Armagedón. La persona principal en el Apocalipsis es Jesucristo. Aquellos que leen y obedecen son los que edifican sobre la roca. Lo encontramos en Mateo 7, versículos 24 al 27. Ahora, esto va a ser un ouch para nosotros, porque en la actualidad hemos facilitado las cosas demasiado. La iglesia actual ha facilitado las cosas demasiado. El evangelio que ofrecemos lo dulcificamos. Prometemos bendiciones y vida eterna a los que se arrepienten y dicen una corta oración. Les hacemos promesas a quienes dan una ofrenda. Las bendiciones que escribió Juan son para los vencedores. Claro, nosotros sabemos que si nosotros decimos la oración de arrepentimiento y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Pero aquí se refiere a que estamos dulcificando tanto la palabra que con tal de que nuestra iglesia tal vez esté llena, y no estoy hablando de Piedra Angular, estoy hablando de la iglesia en general, les decimos, acepta a Jesucristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Nunca más vas a sufrir ninguna necesidad. O les decimos, ya hiciste esa oración y con eso es suficiente, eres salvo, ya no tienes que hacer nada más. Y la salvación no es por obras, pero nosotros tenemos que ser vencedores. Tenemos que hablar de santidad. Y actualmente muchas iglesias, por tener contentos a sus miembros, por no ofenderlos, porque nadie se vaya, hablan de prosperidad, hablan de bendiciones, lo cual está bien, lo cual es correcto, es bíblico, pero nunca se atreven a hablar de santidad, nunca se atreven a hablar del pecado. Aceptan lo que el mundo está aceptando. Muchas iglesias cristianas hoy en día aceptan casar a un matrimonio que es del mismo sexo. Están aceptando los pensamientos del mundo. ¿Por qué? Porque están dulcificando el evangelio. Porque dicen, Dios es amor y nosotros somos amor y amamos a todos. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, pero tenemos el límite de que tenemos que respetar la palabra de Dios, y lo que es pecado es pecado. Y tenemos que reconocerlo y también predicarlo. Juan escribió solo para los vencedores. Estos vencedores son los que van a tener las bienaventuranzas que acabamos de leer. Debemos en primer lugar escuchar la verdad y someternos a ella. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Luego debemos continuar escuchando y obedeciendo su palabra diariamente. No solamente la vez que me predicaron el evangelio,
sino que diariamente, no solamente el domingo que el pastor se para aquí a predicar, diariamente es nuestra responsabilidad. El pastor va a ofrecer cuentas por el cargo que tiene y él lo sabe, pero no es responsabilidad de él que yo lea la Biblia, no es responsabilidad de él que yo ore, es responsabilidad de él advertirnos, predicar la palabra de Dios desde aquí. Pero lo que yo hago en la intimidad, en mi casa, en mi hogar, buscando al Señor, es mi responsabilidad. Finalmente, al terminar la carrera, los vencedores serán los bendecidos. Todas las 7 bienaventuranzas serán para ellos, es decir, para los que permanecen fieles a Cristo e infieles al mundo. Así es que tenemos que terminar esa carrera. Siguiente. La revelación que Juan vio, la recibió de Jesús. Y podemos ver en el cuadro que el Señor Jesucristo recibió la profecía del Padre. Luego el Señor Jesucristo envió un ángel para dar el mensaje a Juan. Y finalmente Juan escribió la profecía y se la dio a los siervos de Dios. Y nosotros como siervos de Dios tenemos la profecía disponible para nosotros en estos tiempos. El Apocalipsis es dado por Jesús y también es acerca de Jesús. Es una profecía de Jesucristo acerca de las cosas que van a suceder pronto. Todo está por suceder pronto. El valor más grande de Apocalipsis no es la enseñanza acerca del dragón o de la bestia que surge del mar o de la que sale de la tierra, ni tampoco lo que enseña sobre el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. El valor supremo de Apocalipsis es la enseñanza sobre el Señor Jesucristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Apocalipsis nos hace reflexionar en Jesucristo más que ningún otro libro lo hace. Las siguientes listas nos muestran algunas de las revelaciones que Apocalipsis nos da acerca del Señor Jesucristo. Escuche bien, disfrútelas y no las estudie deprisa. Esta va a ser su tarea para esta semana. Estas listas no están en su resumen, las vamos a empezar a proyectar. Siguiente, por favor. Tómele fotos, son varias diapositivas y en cada una de ellas se habla acerca del Señor Jesucristo. Aquí dice, disfrútelas y no las estudie deprisa. Como no las podemos estudiar deprisa, no nos da el tiempo esta noche para poder ir analizando una por una en detalle. Pero usted en casa puede tomar el tiempo y puede ir leyendo, comparando la cita bíblica, el versículo, con lo que dice acerca del Señor Jesucristo. Y está ordenado en el orden de los capítulos. Este primer cuadro es acerca de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, cómo es él presentado en la introducción. ¿Ya tomaron sus fotos? Siguiente. Esta segunda tabla es acerca de Jesús en los 7 mensajes. Y esto lo encontramos en los capítulos 2 y 3. ¿Listo? Siguiente, por favor. Es la continuación de la tabla. Y en cada una de estas tablas nosotros vamos a poder ver a Jesús como alguien que nos ama, pero también como alguien que es justo. Siguiente, por favor. Esta siguiente tabla es acerca de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, y habla acerca de Jesús en las escenas de adoración.
Siguiente, por favor. Aquí vemos a Jesús en la tribulación. Y abarcan Apocalipsis 6, capítulo 6 al capítulo 18. Siguiente. Aquí vemos reflexiones acerca de Jesús en su regreso y su reinado. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19 al 22. Creo que de aquí en adelante usted tiene todas las demás tablas en su material, pero de no ser así, usted puede seguir tomando fotos si hacen falta. Es mucha información, pero nos ayuda porque vamos a poder ver la obra redentora de Cristo, vamos a poder ver su naturaleza, vamos a poder analizar todo lo que Él hizo por nosotros, pero también cómo Él va a actuar en contra de quien no decidió ser un siervo fiel. Más adelante estudiaremos las 7 trompetas una por una. Ellas nos enseñarán acerca de los terribles juicios por venir. Pero la trompeta más significativa para nosotros como creyentes es la que anuncia el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. La trompeta a la cual nosotros tenemos que estar atentos es cuando Él venga por su pueblo. Esa es la trompeta que nosotros queremos escuchar, estar atentos para irnos con Él a su presencia. En la primera visión de Juan, él vio a Cristo glorificado. Él vio a Jesús paseándose por entre los 7 candeleros. La siguiente tabla ofrece algunas posibles explicaciones de la visión que tuvo Juan. Siguiente, por favor. Todo esto es en el capítulo 1. Vemos a Jesús en medio de los 7 candeleros. ¿Qué es lo que representa? Que Jesús está presente entre los creyentes de las iglesias locales. Jesús está presente aquí en este momento. Tal vez no lo podamos ver, pero Él está aquí en nuestra iglesia. Presenta a Cristo semejante al Hijo del Hombre. Las palabras Hijo de Hombre provienen de Daniel 7:13. Jesús se aplicó estas palabras a sí mismo muchas veces, así como también el título de Mesías. Y usted en casa puede seguir leyendo lo que es el significado acerca del Hijo de Hombre. Presenta a Cristo vestido de una ropa que llegaba a los pies. Sacerdotes, jueces, gobernadores y reyes usaban ropas semejantes. Esto representaba autoridad. Cuando él lo vio con ropas que le llegaban a sus pies, él pudo ver autoridad, lo pudo comparar al significado en sus tiempos y eso es lo que representaba. Lo vio ceñido por el pecho con un cinto de oro. En muchas ocasiones el oro se relaciona con la realeza, con el poder. Vio su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. El cabello de Jesús se describe de la misma manera que el cabello de Dios, el anciano de días, en Daniel 7:9. Esto nos demuestra que Jesús, al igual que el Padre, es eterno. El cabello blanco es frecuentemente relacionado con la sabiduría. Y Juan demuestra a sus lectores que el Padre y Jesús participan de la misma naturaleza. También Juan vio que sus ojos eran como llama de fuego. El fuego muestra que él no tiene parcialidad hacia nadie. Son los ojos de un juez justo que todo lo sabe. Y él escudriña los corazones y las mentes. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 2:23. Vio sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce representa fortaleza. Asimismo, el altar de bronce en el templo era para los sacrificios. Éxodo 38:30. Esto nos recuerda que Jesús fue nuestro sacrificio. Él se sacrificó por nosotros. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Lo que Juan percibió es que tenía gran poder y autoridad. En su diestra tenía 7 estrellas.
Las 7 estrellas son los mensajeros o pastores de las 7 iglesias. La palabra griega ángelos se puede traducir como ángel o como mensajero. A Juan el Bautista se le llamó ángelos, esto es un mensajero. Y siendo que están en su diestra, significa tanto protección como acción. Jesús usará a sus líderes a su voluntad y nadie puede impedir esto. También vio que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada es la aguda y poderosa palabra de Dios. Destella cuando Él habla. Esta es la espada del Espíritu. Sus palabras serán como una espada que derriba a las naciones. Y encontramos ahí las citas bíblicas también. Y por último, Él vio su rostro, que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan vio en su visión la plena gloria de Dios en el rostro de Jesús. Ahora ningún hombre puede ver a Dios en su plena gloria. Él habita en luz demasiado brillante para que nadie se le acerque. Pero viene el día en que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Ahora note, si usted leyó del domingo hacia acá, si usted leyó los capítulos que yo les comenté, del 1 al 3, la reacción de Juan cuando vio a Cristo glorificado. Recuerde que Juan estuvo con Cristo alrededor de 3 años y medio, convivió con Él. Le decían el discípulo amado. Él estaba acostumbrado a ver a Jesús. Pero aquí cuando vio a Cristo glorificado, Él cayó a sus pies como muerto. No es lo mismo, no fue lo mismo ver a Cristo como hombre que ver a Cristo en toda su gloria. Él cayó como muerto. Esto nos enseña que necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo con respeto. Y muchos de nosotros nos hemos familiarizado tanto con Él que realmente le hemos perdido el respeto. Para nosotros, Jesús, sí, yo sé que está en todos lados. Yo sé que Él todo lo ve, pero no me importa. Puedo hacer esto y total, ¿qué me va a hacer? Porque pensamos que como Él es manso, como Él es amor, como Él dio su vida por nosotros, que nosotros tal vez podemos burlarnos de Él o hacer de Él como nosotros queramos. Pero realmente nosotros tenemos que tenerle respeto porque Él es nuestro Dios también. Bien, ahora ya analizamos todo lo que es el capítulo 1. Vamos a entrar a ver el mensaje a las 7 iglesias. Lo que vamos a ver es un poco acerca de las condiciones de las iglesias, en algunas de ellas la situación geográfica, algunos detalles que nos van a ayudar a comprender el por qué se les habló de la manera que se le habló. Ya en otras ocasiones el pastor ha hablado con mayor detalle acerca de cada una de estas 7 iglesias, pero ahora quiero resaltar ciertos aspectos, ciertas características de ella para que podamos comprender el por qué se habló específicamente a esa iglesia de esa manera. Primero quiero contarles una ilustración. Una mañana, una madre llamó a sus hijos. Es hora de levantarse, les dijo. Los 3 hijos la oyeron, pero no los 3 la obedecieron. Uno oyó su voz, pero se dio la vuelta y siguió durmiendo. ¿Les ha pasado? La Biblia nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Aquellos que verdaderamente tienen oídos para oír son los que oyen y obedecen. Estos son los que se despiertan. Hemos estado escuchando mucho acerca de que estamos en los tiempos de finales. Hemos estado viviendo en una crisis por el virus, crisis económica. Ahora tenemos muchos de nosotros a nuestros niños en casa, otros están trabajando en casa, otros no tienen todas sus horas de trabajo. Y aún así, no hemos despertado. Aún así, hay muchos que aún seguimos o siguen dormidos. Hemos visto que la iglesia se ha despertado, pero no el 100% de la iglesia. Una pequeña parte está buscando más a Dios. Una pequeña parte ahora tiene altares familiares.
Una pequeña parte está viniendo más a la iglesia, está leyendo más la Biblia, si antes no acostumbraba a hacerlo, esto lo sacudió y ahora están buscando más del Señor. Pero hay una parte que aunque está escuchando los gritos, es hora de levantarse, quieren seguir cómodos durmiendo. Y es hora de que se despierten. Las 7 iglesias en Apocalipsis no eran las más importantes, ni tampoco las más grandes, ni tampoco las únicas iglesias de aquel tiempo. Pero Dios las escogió porque representaban ciertas condiciones espirituales. En Marcos 13:37, Jesús está hablando con sus seguidores acerca del tiempo de su regreso. Él les dijo: y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. Igualmente, lo que Jesús dice a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, lo dice a todos. Lo que vamos a ver en cada una de las iglesias, no solamente se lo dijo a ellos, repito, también nos lo está diciendo a nosotros. Las buenas obras de Éfeso que él exalta, las exalta en cualquier iglesia que las lleve a cabo. Pero el pecado que odia en una iglesia, también lo odia en otra iglesia. Las promesas que da los vencedores son para todos los vencedores en todas las iglesias. El lugar no influye para cambiar lo que Dios ama u odia. Si él odiaba en una iglesia el espíritu de Jezabel, no va a dejar de odiarlo en otra iglesia porque cambió de ubicación. Pero si él ve que algo está bueno en una iglesia, también si otra iglesia lo tiene, él se va a agradar de ello. Algunos comparan las 7 iglesias de Apocalipsis con los 7 periodos de la historia de la iglesia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Y aquí vemos una tabla comparativa de las 7 iglesias con los 7 periodos de la historia de la iglesia. Y vamos a ver cada una de ellas y los años que posiblemente representan y cuáles serán las características. Si usted no tiene esto en su material, le recomiendo que le tome una foto. Primero tenemos a la iglesia de Éfeso y representa los años aproximadamente del 33 al 100 después de Cristo. ¿Cuáles son las características? Es una iglesia activa, correcta en sus creencias, fuertes en odio. Si usted tiene eso en su papel, hágale un apunte y póngale que hacia el pecado. Es fuerte en odio hacia el pecado, pero débil en amor. La iglesia de Esmirna es del año 100 al 312 después de Cristo. Y esta fue una iglesia perseguida y pobre, pero también pura. La iglesia de Pérgamo fue del año 312 al 590 después de Cristo. Y fue una iglesia fiel en la persecución, pero tolerante de falsos maestros, tales como Balaam y Nicolás. La iglesia de Tiatira, del año 590 al año 1517 después de Cristo. Fue una iglesia fructífera en obras de amor, pero tolerante de las enseñanzas de Jezabel. La iglesia de Sardis, del año 1517 al año 1750 después de Cristo. Fue una iglesia bien conocida, pero mayormente muerta e impura. Unos pocos se encontraban con vestiduras blancas. La iglesia de Filadelfia, del año 1750 a 1905. Fue una iglesia perseguida y pura, pero lista para el rapto. Y a mí me hubiera gustado tal vez estar ahí, porque es una iglesia pura y que ya estaba lista para el rapto. Pero viene la iglesia de la Odisea, que es del año 1905 después de Cristo, hasta que venga la tribulación. Y según este cuadro, nosotros nos encontramos en el periodo de la iglesia de la Odisea. Y si nosotros leemos lo que dice, no nos gusta, porque es una iglesia clasificada como tibia, formal, sin poder, orgullosa, ciega y desnuda.
Ahí no vi absolutamente ningún elogio. Y es cierto que como una característica general, la iglesia a partir de 1905 para acá puede entrar en estas características. Pero eso no quiere decir que nosotros o que mi vida como cristiano tenga que caer ahí. Eso quiere decir que nosotros podemos ver, se dice que somos tibios, se dice que no tenemos poder, se dice tal vez que ya en nuestros tiempos ya no ocurren milagros, que ya no ocurren prodigios, que ya no hay sanidades, que ya no se puede levantar al enfermo de una cama, que ya no se puede echar fuera demonios. Pero la palabra de Dios dice que sí podemos. Y no por eso nosotros tenemos que encasillarnos y decir, somos tibios. Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos traer a esta iglesia el poder de Dios. El Señor obra, pero nosotros somos sus instrumentos. Y si como instrumentos nosotros no nos dejamos utilizar, nada va a suceder. Queremos ayudamiento, nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que buscarlo. Y no esperar que el Señor haga todo. Ok, ahora sí vamos a ver la iglesia de Éfeso. Siguiente, por favor. Éfeso fue la iglesia que dejó su primer amor. Esto lo encontramos en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Esta era la ciudad más grande de las 7 iglesias y era famosa por su comercio. Las carreteras más grandes terminaban en Éfeso. Se cree que la población era de aproximadamente 200,000 personas cuando Juan escribió el libro. Actualmente, la población de Tulsa es de 400,669 personas habitantes. Estamos viendo que Éfeso era la mitad de la población que actualmente Tulsa tiene. Y estamos hablando del año 95 después de Cristo, hace casi 2000 años. Podemos imaginarnos qué tan grande era esta ciudad. No era una aldea, no era un pueblito chiquito, 200,000 habitantes, la mitad de Tulsa. Entonces era una ciudad bastante grande, importante. Este cuadro me parece que sí lo tienen ustedes y abarca las primeras 3 iglesias. Ok. Usted lo puede seguir viendo conforme sigamos avanzando. Siguiente, por favor. El avivamiento más grande de Pablo fue en Éfeso. Allí él ministró por 3 años. El mayor tiempo que él se estableció en un lugar para ministrar fue en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso. Y eso lo pueden ustedes corroborar si leen Hechos 20, versículo 31. ¿Cuál fue la alabanza que se le dio a Éfeso? Primero, que hacían buenas obras y trabajaban arduamente para Dios. También tenían buena doctrina. A diferencia de lo que sucede con muchos en la actualidad, ellos estudiaban la palabra. Esto los llevaba a apartarse de maestros que inventaban historias y torcían las escrituras. Ellos estudiaban la palabra. En esos tiempos no había imprentas como ahora tenemos la facilidad de que ahora en casa tenemos la Biblia en diferentes versiones. Tenemos la NBI, tenemos a las Américas, tenemos las versiones de Reina Valera y ahí tenemos en diferentes años. Y si no las tenemos en papel, en libro, las tenemos en nuestro celular. Y en nuestro celular tenemos un montón podemos encontrar ahí todas las traducciones. Y si usted domina 2, 3, 4 idiomas, las puede encontrar en los idiomas que usted hable. Hay una aplicación que hasta la tiene traducida a diferentes dialectos de muchos países. Así que ahora no tenemos una excusa de decir, es que no tengo Biblia. Porque si tienes un teléfono celular, un smartphone, que en la actualidad todo el mundo tiene, tienes acceso a la Biblia. Es que no sé leer. En esa aplicación nada más le damos clic y nos lo lee. Nosotros simplemente tenemos que escuchar. No hay ninguna excusa que podamos decir, es que por eso no estudio la Biblia. Sí, a mí en lo personal no me gusta mucho escucharla, porque la estoy escuchando y yo siento que me distraigo con facilidad y no recuerdo lo que leí.
pero si la voy leyendo, voy apuntando, voy subrayando y para mí así trabaja. Pero a mi esposo le encanta escucharla y él la escucha y se le queda. Y ahora que él está un día sí y un día no, un día trabaja en la oficina, un día trabaja en casa, él está trabajando en la computadora y tiene los audífonos y está escuchando. Y de repente yo estoy en la cocina y me dice, oye, ¿qué dice esto y qué interesante? Y él lo capta, pero a veces lo tiene en el teléfono, en altavoz, y a mí, como que si yo no lo estuviera escuchando, aunque pueda estar cerquita de él, a mí no me trabaja de esta manera. Cada uno de ustedes se conoce, cada uno de ustedes sabe cómo trabaja para ustedes. Si a usted le trabaja estar sentado en su cama, en un mueble, lo puede hacer así. A otra persona se duerme ahí, usted se conoce. Vaya a otro lugar donde pueda estar un poquito tal vez más activo. Pero la cosa es estudiar la palabra de Dios. Otra alabanza, tenían fortaleza, perseveraban cuando llegaban las pruebas difíciles. Y al igual que Jesús, odiaban las prácticas de los nicolaítas. ¿Quiénes eran estas personas? Ellos enseñaban que los creyentes eran libres de seguir los deseos de la carne. Y ahora, tal vez no podemos, ya no se encuentra un grupo de nicolaítas, no podemos decir, estos son los nicolaítas. Pero podemos encontrar abiertamente en muchas iglesias en donde todo está bien, en donde no te exigen que tú hagas un cambio en tu vida, en donde no te dicen que tienes que lavarte, en donde no te dicen que tienes que transformarte. Aceptamos cuando una persona viene llena de pecados, pero el propósito es que el Espíritu Santo va a ir redarguyendo y va a ir transformando a esa persona. Pero esa persona pasan 5 o 10 años y no ha cambiado en absoluto, entonces quiere decir que algo está mal, que no está buscando de la manera correcta. Y los nicolaítas lo que enseñaban es de que lo que se te antoje, lo que tu carne desee, está correcto. Y en ese tiempo lo estaban aceptando. El problema, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto lo dice Apocalipsis 2:4. Cuando Juan escribió esta carta, la iglesia de Éfeso tenía aproximadamente unos 30 años de haber sido fundada. Pablo ya había escrito cartas a la iglesia de Éfeso y los había elogiado por su amor. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Vean el contraste. Cuando Pablo escribió, él les elogió su amor. Mas, sin embargo, cuando Juan escribe años después, él dice que han olvidado su primer amor. ¿Qué pudo haber sucedido? La iglesia allí podría haber tenido ahora una segunda generación de creyentes, muchos de los cuales no habían estado en el avivamiento con Pablo. Y algunas veces la segunda y la tercera generación de creyentes no tienen el mismo amor ardiente por Cristo que tienen sus padres. Esto pudo haber sido algo que sucedió. ¿Y qué nos enseña? Que si yo, como padre, yo he visto milagros, yo he visto cosas que el Señor ha hecho, yo lo tengo que transmitir también a mis hijos. Porque tal vez ellos no lo están viendo en la actualidad. A mí me encanta cuando vamos de visita, por ejemplo, a casa de mis suegros y mi suegro se pone a hablar de los milagros, de los prodigios que él vio en su trayecto, en su obra que él hizo misionera, y que se los comparta a mis hijos, porque pueden ver el poder de Dios, cómo el Señor se manifestó, que no solamente sucedió allá en los tiempos de la Biblia, sino que sigue sucediendo. Y eso nosotros tenemos que seguirlo transmitiendo a nuestros hijos. ¿Cuál es la promesa que Jesús hace? Dice que les va a dar de comer del árbol de la vida. Nosotros sabemos que por el pecado de Adán y Eva y también por nuestro propio pecado, hemos perdido el privilegio de la vida eterna. Pero Dios nos devuelve la vida en Cristo Jesús. Tendremos cuerpos nuevos cuando Cristo regrese. Por lo tanto, no tendremos la necesidad física que tenemos ahora. Pero el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna en el nuevo reino. Sus frutos nos recuerda que siempre debemos depender de las provisiones de Dios y no confiar en nosotros mismos. Qué maravillosa promesa, que perdimos
nuestra comunión y nuestra salvación por el pecado que se nos fue heredado y nosotros seguimos pecando. Mas sin embargo Jesucristo vino, murió por esos pecados y ahora nosotros podemos disfrutar de la vida eterna. Siguiente, por favor. La iglesia de Esmirna es la iglesia que fue perseguida. Hoy es la moderna ciudad de Izmir en Turquía. Siguiente, por favor. Esta iglesia sufría persecución, la cual provenía del gobierno, también de judíos no creyentes y de Satanás. Los césares romanos demandaban adoración y mandaban que cada persona confesara que César era el Señor. Esta era la ley del gobierno, pero los cristianos se rehusaban a hacer esto y por esa razón el gobierno los llamaba traidores. Ahí podemos ver una comparación de las ruinas de Esmirna y de cómo se ve en la actualidad. En ese tiempo, el César se creía un dios y él demandaba adoración. Y como cristianos, los creyentes de Éfeso se rehusaban a adorar al César, porque ellos solamente adoraban a Cristo. En esos tiempos, lo que hacían es cuando uno se negaba, como hicieron con los amigos de Daniel, que los echaron al fuego. Había diferentes tipos de castigos y tipos de tormentos para que ellos adoraran al César, pero si ellos no se negaban, ellos en muchas ocasiones eran tratados como mártires por negarse a hacer eso. Esta iglesia era pobre y sufría difamaciones, pero esta iglesia no tuvo ningún reclamo por parte de Jesús y sí tuvo dos promesas venideras. Los que son fieles hasta la muerte ganarán la corona de vida. Y la segunda es: los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Cómo nosotros nos podemos comparar con la iglesia de Esmirna? Tal vez cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestro trabajo, nos da pena que seamos identificados como cristianos. Nos da pena reconocer que vamos a la iglesia. Y preferimos hacernos parte de la manada, preferimos ser parte de nuestros compañeros de trabajo o tal vez de nuestros compañeros en la escuela y formar parte de esas bromas pesadas, formar parte de esas conversaciones que no son productivas y que en muchas de ellas tal vez hay palabras maldicientes. Y nosotros preferimos negar a Cristo por seguir al César. Pero la iglesia de Esmirna hizo lo contrario. Ellos, aunque pasaran tribulación, ellos nunca dejaron de servir a Cristo y no doblaron sus rodillas ante el César, ante las tentaciones. Y recibieron dos buenas promesas. ¿Qué significa que no sufrirán daño de la segunda muerte? Sabemos que todos un día vamos a tener que morir, ¿verdad? Vamos a ser parte de esas estadísticas y vamos a pasar por la primera muerte. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Toda aquella persona que no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos en el día del juicio van a ir al lago de fuego. Ellos van a ser atormentados día y noche. Pero nosotros, los que creemos en Él, no vamos a ser parte de esa segunda muerte, porque nosotros vamos a tener vida eterna en la presencia del Señor. Siguiente, por favor. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que vivía en la ciudad capital de Satanás. Wow. ¿Por qué? Hoy esta iglesia es el pequeño pueblo de Bergama en Turquía. Pérgamo era la capital romana de la región de Asia y Jesús se refirió a Pérgamo como el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. ¿Cuáles eran estos cultos? Primero, a 800 pies de la montaña rocosa estaba situado un altar al dios Zeus. Así que rendían adoración a este dios. Segundo, Atenea, la diosa griega de la sabiduría, tenía un templo
al lado del altar de Zeus. Tercero, Dionisio, el dios del vino y del sexo, tenía un templo también ahí. Cuando las personas llegaban a adorar, ellos tenían relaciones sexuales con las prostitutas que vivían en el templo. Así que una de las formas de adoración era el dios del vino y del sexo. Así que me imagino que una era emborracharse y otra tener relaciones con las prostitutas ahí. Imagínense. Cuarto, Esculapio era el dios griego de la salud o de la medicina y tenía un templo fuera del muro de la ciudad. Serpientes no venenosas se arrastraban y se deslizaban por todo el templo. Imagínese entrar usted y ver serpientes por todos lados y caminar entre ellas. Pero esto no es lo peor es lo que hacían. Las personas enfermas acudían de todas partes del mundo a este templo para dormir en esos pisos donde estaban las serpientes, porque ellos creían que el dios serpiente sanaba a las personas enfermas y esperaban que los tocara en sus sueños. Así que la serpiente pasara alrededor de ellos, para ellos era una bendición porque los iba a sanar. Imagínense qué torcida mentalidad. Y por último, César también era adorado como un dios en Pérgamo. Se exigía que toda persona entrara a su templo por lo menos una vez al año y allí debían poner un poco de incienso en el fuego del altar y decir: César es mi Señor. Así que es por esto era considerada una ciudad capital donde Satanás vivía, porque había mucha idolatría, mucha adoración. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2, versículos 14 y 15? Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza. Algunas personas en la iglesia de Pérgamo estaban siguiendo las enseñanzas de Balaam. Esto es, asistían a las fiestas paganas, se arrodillaban delante de los ídolos y cometían pecados sexuales. Los nicolaitas, como ya vimos anteriormente, enseñaban que los creyentes tenían libertad de seguir cualquiera que fuera su deseo en la carne. Apocalipsis 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Les dará una piedra blanca. Ahora, en la antigüedad, los gobernadores romanos tenían por costumbre ofrecer unas piedras blancas a los pobres o a los victoriosos en algunas competencias. Estas piedrecillas eran invitaciones a un banquete especial. Igualmente, Jesús promete dar a los vencedores el maná escondido y una invitación a la cena de las bodas del Cordero. Les digo, cada una de las cosas que Jesús habló a estas iglesias, ellos las entendían. Nosotros en la actualidad no estamos pues relacionados con las tradiciones que ellos tenían, pero ellos cuando les hablaba de una piedrecita blanca, ellos entendían, es un signo de una invitación, es algo de valor. Entonces Él les estaba dando o nos está dando la invitación a las bodas del Cordero. Me parece que lo vamos a dejar aquí por el día de hoy, ya casi son 8:30, se nos fue el tiempo volando. Nos faltan algunas otras iglesias, pero se va a poner interesante porque en una de ellas vamos a hablar acerca del rapto, vamos a hablar acerca de las posturas acerca del rapto, lo que se cree, cuál es la postura acerca del libro, y posteriormente ya vamos a empezar a hablar acerca también de las trompetas. Así es que yo les recomiendo que siga leyendo el libro de Apocalipsis, siga repasando los capítulos 1 al 3. Todavía nos queda
estudiar el capítulo 3, que son las últimas iglesias, y para la próxima clase vamos a empezar a estudiar a partir del capítulo 5 al 8. Así es de que tome el tiempo durante la semana para revisar sus apuntes, tome el tiempo para revisar las fotos que tomó, los cuadros que usted vio, ir y compararlos con la Biblia, poder aprender un poquito más acerca de la persona de Jesús, acerca de lo que Él está hablando. Recuerde que lo que Jesús habla a una iglesia y lo que ama en una iglesia, lo ama en todas. Así es de que lo que nosotros veamos que Él pone como alabanzas en estas 7 iglesias, si nosotros lo hacemos, Él lo ama también. Pero lo que vemos que Él rechaza en estas 7 iglesias, también lo va a rechazar aquí con nosotros en Piedra Angular y en la iglesia donde cada uno de los que nos esté viendo a través de Facebook esté. Si nosotros estamos en alguna falta, es tiempo de que nosotros podamos corregirla y poder estar preparados para lo que se viene más adelante. Espero esto haya sido de bendiciones, prácticamente la historia, lo que sucedió, pero ya vamos a empezar a ver también lo que habla acerca de las profecías. Así es de que les animo a que continúen asistiendo a las clases, a que lea su Biblia, a que siga estudiando el libro, para que conforme vayamos avanzando, usted también vaya teniendo una idea de lo que estoy hablando. Así que muchas bendiciones y los esperamos la próxima semana. Wow, excelente, ¿verdad que sí? Wow, excelente. Y algo que veo en esta clase es que no solamente es la parte de enseñanza, la parte teórica, sino también lo que está compartiendo Roxana, la parte aplicativa, que tenemos que estar preparados. O sea, Apocalipsis no solamente son las cosas, ¿verdad?, siniestras que van a estar sucediendo, sino que tenemos que estar preparados. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Roxana. Queremos despedir a todas aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en nuestro servicio dominical. Dios les bendiga.